Hola Ángel Obscuro, buenas noches. Perdón por escribirte así, pero te escucho desde hace rato y no sé a quién más decirle esto. Por favor, si lo cuentas, no digas mi nombre, ponme como anónimo. Esto pasó en la Ciudad de México y aunque suene exagerado, yo lo viví. Yo estuve ahí, en ese edificio, escuchando todo con mis propios oídos. Vivía en un edificio viejo, de esos con pasillos angostos y focos amarillos que parpadean, por la Narvarte, cerca de Eugenia. De noche se oye todo, el agua en las tuberías, las llaves, el elevador que se queja como si le doliera. En el 302 vivía una pareja. Ella era de esas mujeres que saludan con una sonrisa cansada. Siempre estaba uniformada, cargaba una mochila. Creo que trabajaba por la zona del metro Etiopía, o por allá, por el lado de Xola, algo así. Nunca la vi arreglada de fiesta, siempre como en modo supervivencia, ¿me explico? Él, en cambio, era amable, de esos hombres que te dicen «Buenas noches, vecina», con una voz tranquila, como si nada en el mundo les moviera el agua. Camisa limpia, pelo peinado y una mirada extraña. No era mirada de loco, era mirada de alguien que se siente superior. Al principio no le tomé importancia. Todos somos extraños si lo piensas bien, con gustos y conductas propias. En fin, pero en enero empezaron los problemas. No eran discusiones típicas. No era un te quiero o no te quiero. Eran cosas como ¿con quién hablaste? Dame el celular. ¿Por qué te tardaste? Ese tipo de problemas tontos. Y lo más feo es que él no gritaba. Hablaba muy bajito. No sé, me ponía más nervioso. Porque cuando alguien te amenaza bajito, es porque está seguro de que puede hacerlo. Las paredes en ese edificio son muy delgadas. Si alguien respira fuerte, te enteras. Yo escuchaba que él caminaba de un lado a otro como animal encerrado. Y de pronto, silencio. Como si se quedara parado frente a ella. Y luego surgió aquel sonido. Eso que nunca voy a olvidar. Un golpe seco. No como cuando le pegas a una pared. No, tampoco como el golpe a una puerta. Más bien, fue la caída de un cuerpo. Una noche, escuché que ella lloró, pero lloró en silencio, como aguantándose, como si no quisiera que nadie la escuchara. Yo pensé en llamar a la policía, pero ya sabes cómo es aquí. Uno duda, uno piensa que capaz exagera, capaz es pleito de pareja. Y luego, cuando es tarde, te arrepientes. Yo no hice nada. Y eso me pesa. En febrero, las cosas se pusieron peor. Un día, vi a aquella mujer en el elevador. Traía lentes oscuros. Pero no era por moda, no era por gusto. Traía el cuello tapado, aunque tampoco hacía frío. Cuando el elevador se detuvo en mi piso, ella se hizo hacia un lado, como si temiera que yo la fuera a tocar, como si su cuerpo ya estuviera programado para esquivar golpes. En verdad quise decirle si estaba bien, pero él salió del pasillo y la llamó por su nombre con esa voz tranquila. «Vente ya, vamos». Ella solo obedeció. El 13 de febrero, esa noche fue la última. Yo llegué como a las 9 de la noche. Traía unas bolsas con unas cosas del Oxxo en la mano. Otra vez, el silencio se veía interrumpido. En el 302 se escuchaba una discusión. Rara vez la oías a ella hablar fuerte. Y esa vez, no sé qué pasó, pero ya estaba cansada. Estaba eufórica. «Ya no puedo. Me voy». Él respondía calmado. «No te vas a ir». Te juro que cuando lo dijo, sentí un escalofrío.
No era un "no te vayas", no era súplica, era una orden. Ella gritó algo que yo no entendí, y luego escuché el sonido de un cajón abriéndose, como si buscara algo rápido. Y entonces, un golpe. Pero esta vez no fue un golpe simple. Fue como si la aventaran contra un mueble. Escuché un vaso romperse, y luego un maldito silencio. Un silencio tan grande que hasta el edificio pareció quedarse sin aire. Yo me quedé sentado en mi sala sin prender la tele, esperando a escuchar algo. Quería oírla moverse. Quería escuchar que saliera corriendo, esperando cualquier señal de vida. Pero nada. Solo escuché agua correr, como si estuviera lavando, o quizá limpiando. Esa noche no dormí. El 14 de febrero en la tarde fue cuando lo vi. Se encontraba en el recibidor de aquel edificio. Ahí estaba con una bolsa grande. Creo que de Liverpool o de alguna tienda así. Traía rosas, una caja roja y una botella envuelta para regalo. Se encontraba extrañamente sonriendo, como si fuera un día normal, como si fuera el hombre perfecto. Me saludó con la cabeza. Yo le vi las manos, ángel oscuro. Traía los nudillos raspados y en la manga una mancha oscura, como de tierra húmeda o algo así. No sé, no quiero pensar. Ese día empezó lo verdaderamente enfermo. A las 8 de la noche comenzó a sonar música romántica muy bonita. Eran boleros viejos, de esos que suenan a despedida. Volumen alto, muy exagerado, como si quisiera que el edificio entero supiera que él estaba celebrando. Pude escuchar que movía cosas, sillas arrastrándose, platos, y luego la voz de él hablando como si estuviera en una cena real. Ándale, siéntate aquí. Mira, te compré lo que te gusta. No hagas esas caras. Se reía. Como a las 10 fue cuando comenzó el monólogo. Esto me da pena contarlo, pero necesito que entiendas el nivel. Le hablaba como si ella estuviera ahí, y al mismo tiempo le hablaba como si la estuviera castigando. Tú me provocaste, tú me obligaste. En algún momento escuché un golpe, como si hubiera pegado en la mesa, y le gritó por primera vez. Luego volvió a bajar la voz, como si se recompusiera de inmediato, como si volviera a la cordura. Y ahí entendí algo horrible. Él estaba actuando para ella, pero también para sí mismo, como si necesitara convencerla de que estaba arrepentido. Y entonces vino lo más perturbador. Se quedó callado un momento, como escuchando, pero nadie le respondía. Era como si hablara solo. Se escuchó que arrastró una silla otra vez, pero más fuerte, como si la acercara a la mesa con agresividad. Después, oí un susurro, muy bajito, casi una respiración. No sé si fue mi mente, o si de verdad se escuchó, pero te juraría que claramente oí una voz femenina apagada, como dentro de un cuarto, y él respondió de inmediato: no te hagas, yo sé que me escuchas. Esa noche, en mi departamento, sentí un miedo como hace años no sentía, porque una cosa es escuchar violencia y otra es escuchar a alguien hablando con el vacío y convencido de que el vacío le responde. Mi problema fue pensar que aquella pobre mujer ya se había ido. Pensé por un momento que él hablaba solo porque lo habían dejado, porque se había cumplido la amenaza de que lo dejaran. El 15, por la mañana, el olor comenzó. Un aroma dulce y pesado, que se mete en la nariz y ya no se va. Los vecinos salían al pasillo y se tapaban la cara. Alguien dijo:
es una coladera, pero venía del 302. Tocamos, nadie abrió. Tocamos más fuerte, nada. Se nos ocurrió escribirle al administrador del edificio, nada. El 15 por la noche, la música seguía, bajito, como si alguien la hubiera dejado en modo repetitivo. Y ahí se escuchaba claramente el mismo sonido, una silla arrastrándose, como si alguien se levantara y se sentara, una y otra vez. El 16 llegó la policía. Yo estaba en el pasillo cuando tumbaron la puerta. El olor salió primero, inmediato, pesado, asfixiante. La policía nos hizo retroceder, que les diéramos espacio, decían. Al estar enfrente, pude observar dónde estaba la mesa. Ahí pude notar 2 platos servidos. Junto a cada uno había una copa, velas consumidas hasta la base y unas rosas ya negras. A un lado de la mesa se encontraba aquel hombre desgraciado. Estaba en el suelo, como si se hubiera desplomado en medio del brindis, con la espalda recargada en la pared. La botella aún la tenía en la mano. Lo más inquietante fue que la copa frente a la otra silla estaba vacía. Tenía restos líquidos. Era como si alguien hubiera bebido de ella. Los policías entraron al cuarto. Aquella mujer ahí se encontraba. Llevaba días. La discusión del 13 no terminó esa noche. Terminó con su vida. Y el 14, él decidió quedarse con ella, pero no en un sentido figurado. Dicen que se suicidó tomando algo para envenenarse. Otros comentaron que fue alcohol mezclado con pastillas. Solo ellos sabrán lo que sucedió ese día. La gente dice muchas cosas, pero lo que nadie pudo explicar fue lo siguiente. Después, nos enteramos por medio de, ya sabes, nunca falta el chismoso. El forense dijo que él había muerto horas después que ella. Eso es normal. Lo que no fue normal es que el departamento tenía señales claras de movimiento después de la hora estimada de muerte de ambos. La música se activó el 15 por la noche. Eso quedó registrado por los vecinos. Y la silla estaba marcada en el piso, como si hubiera sido arrastrada repetidamente. Había 2 marcas, no una, 2, como si ambas sillas se movieran frente a frente. El policía que salió primero del departamento le dijo algo a su compañero que resguardaba la entrada. Dijo unas palabras que no voy a olvidar. Está muy extraño. Aquí alguien brindó, pero los tiempos no coinciden. El edificio cerró el 302 durante meses. Nadie quiso rentarlo. Este suceso corrió como pólvora y no había quien quisiera habitar ese predio. Sin embargo, esto no es todo, Ángel Obscuro. El 14 de febrero del año siguiente, yo todavía vivía ahí. Lo recuerdo bien. Justo a las 10:15 de la noche, empezó a sonar un bolero, bajito, como si viniera desde el departamento vacío. Al escuchar este sonido, sentí un golpe horrible en el estómago. Recordé lo del año anterior. Me encaminé al área del pasillo y ahí me di cuenta que otros vecinos también se encontraban a la expectativa. También habían escuchado ese sonido, esa canción. Solamente nos quedamos viendo. La puerta del 302 seguía como estaba, sellada, con cinta, con candado. Y aún así, se escuchaba claramente el arrastre de 2 sillas simultáneas. Y después, un brindis. El sonido seco de 2 copas chocando. Es raro. Claramente se escuchaba lo que era, pero no podía ser. Con esa fuerza debían romperse. Aparte,
¿Cómo era posible que se escuchara eso ahí dentro? La música siguió unos segundos y se cortó. El edificio volvió al silencio. Yo me mudé al mes siguiente. Tengo una pareja en estos momentos con la cual pienso pasar el resto de mi vida. La cuido y la respeto. Es el amor de mi vida. Jamás volví a pasar por ahí. Sin embargo, es imposible no pensar en ese evento que marcó mi vida para siempre. Saludos a todos tus escuchas, Ángel Obscuro.